Salvaje Podcast. No, y al final son de esas cosas que sí agarras rápido, ¿no? O sea, Ajá, se ve, o sea... microconductas, de ciertas personas te pueden hablar mucho. Mega eran en las audiencias. ¿Cómo te pueden catalogar, no? O con una palabra. A ver, señora. No, Sí. y yo, bueno, ya tengo 31, pero no soy una señora. No exageres, sí. Sí, pero la manera en cómo te lo dicen, el tono, en cómo Claro. te lo dicen, sí lastima, ¿no? Como, siéntese, señora. Silencio, apúrese, ¿no? Y hoy en día ya sabemos que las cosas no nada más se dicen al aire y sin ninguna intención. En realidad hay significados y actitudes profundas detrás de una expresión así que puede parecerle mínima a otras personas, pero en realidad hay una carga real. De hecho, se lo comenté cuando fueron los alegatos de clausura, porque pues era necesario para mí hacerles ver cómo estaban actuando. En contubernio el juez con los defensores. Y no te miento, cuando yo empiezo a hablar sobre esta situación y a meter cosas académicas de feministas, no solamente mexicanas, parecía como el exorcista cuando están haciendo la oración, ya me estaban callando. ¿Te imaginas? Y se veían tan enojados, así parecía como si estuviera realizando un exorcismo en donde no querían escuchar lo correcto porque les lastimaba algo, ¿no? Era el ego. Y pues al final me dijo, tienes 5 minutos. Y yo, pero si apenas empecé, tienes 5 minutos. Y yo, ¿pero por qué? ¿No? Sí. Era mucha impotencia, la bocina le subieron a todo lo que daba porque él no se presentó, estuvo por Zoom, el cobarde. Y pues ya, explotó lo que tenía que explotar. No, y al final, pues, yo creo que fue algo social, ¿no? Yo llegué a mi casa, a tu casa, y lo que quería era ver a mis sobrinos y a mi mamá. Y en la noche es cuando me enteré que siempre no, yo, ¿de verdad? Y así es como quedaron las cosas, pero yo la verdad dije, ay, no quiero ver el teléfono porque ¿qué sales a decir? Sí, claro. Perdí, ganó el feminicida. No tenía las palabras. Es que otra vez estás peleando con un sistema completo, injusto, podrido. No está fácil. Yo no sé de dónde sacas fuerza. Ni yo. Sí, no. ¿Estamos grabando? Pero si te parece, empecemos por el principio. ¿Cómo era tu vida antes de esto? Bueno, yo tenía 26 años cuando me intentaron matar con ácido. En ese momento, pues yo hacía muchas cosas porque el trabajo nunca me ha dado miedo. Yo tenía una agencia de viajes, tocaba el saxofón, iba a los cafés, tocaba en sobremesas como, no sé, bautizos, bodas, presentaciones de cumpleaños. También era promotora cultural. Vendía también ropa en Estados Unidos, iba determinado tiempo a entregar. Yo era mi propia modelo, hacía varias cosas, ¿no? Los fines de semana yo tenía esa libertad de irme a algún pueblo. Me encanta pueblear. Tú sabes que Oaxaca tiene más de 570 municipios y no cuentas con las agencias auxiliares y las rancherías, ¿no? Entonces algo que desde pequeña, me acuerdo en cuarto de primaria cuando dijeron que eran tantos municipios, dije, ese es mi sueño, ¿no? Uno de mis sueños, conocer a todos los pueblos de mi estado. Y era lo que me gustaba hacer. En ese momento, pues como a muchas de las compañeras les ha pasado, yo tuve una relación sentimental con una persona muy violenta, una persona que se sentía dueño de mí, que me prohibía y me decía qué cosas hacer y qué cosas no, cómo vestirme, cómo pensar inclusive.
en donde pues se habían ejercido violencias no solamente físicas, agresiones físicas, sino también emocionales, y que cuando hablamos de una parte psicológica, aunque no se ve, no quiere decir que no exista. Yo creo que las compañeras que me están escuchando han pasado por momentos en donde se sienten feas, se sienten miserables, se sienten poca cosa, inclusive asume una las palabras que te puede decir tu agresor, que por ejemplo eres una suertuda de que te haga caso, no sé, cosas de esa índole a mí me pasaron, y hubo un momento en que pues yo emocionalmente me encontraba en un estado muy decadente, ¿no? En donde yo no me reconocía como una mujer hermosa, una mujer bonita, capaz, en donde no le veía sentido a la vida en continuar proyectos, sueños que tenía cuando pequeña, porque ya era mucho que me hubiera hecho caso esta persona, ¿no? Y las cosas no eran así. Hubo sí un proceso, tuve que tomar un proceso para darme cuenta que esa no era la realidad, que estaba en un círculo de violencia en el cual me costaba mucho trabajo salir, porque cuesta, y que cuando salgo me aplicaron la de siempre, ¿no? Si no eres mía, no vas a ser de nadie. Ante esto, cuando a mí me intentan matar con ácido, mi agresor, de nombre Juan Antonio Vera Carrizal, emprende una campaña mediática en el estado de Oaxaca, en donde, y no soy la única, a muchas mujeres les pasa lo mismo. Vemos el caso hoy de la compañera Sandra Domínguez, que se encuentra desaparecida, una mujer abogada, activista, en donde los medios de comunicación como Noticias Oaxaca o plataformas que no tienen tanta credibilidad, dicen que la mujer tiene la culpa porque seguramente andaba en malos pasos, porque seguramente era una interesada, seguramente era una puta, y toda esta carga de adjetivos calificativos que denostan la persona de una mujer. A mí también me pasó y me sigue pasando, pero acá la pregunta creo que debería de ser, bueno, pero ¿por qué dicen todo eso, no? Esto es muy normal, que se agreda de manera mediática a una víctima, y en este caso creo que tenemos que crear esta conciencia en donde la interrogante no es para la persona víctima, sino para el victimario. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se sentía con el derecho de sentirse dueño de su vida, ¿no? Sobre ella? Entonces, cuando a mí me pasa esa situación, o yo comienzo a notar que sí había síntomas de violencia y que no eran normales, yo en una primera vez sí intenté salirme de ese círculo, pero lo que sucedió inmediatamente es, pues tú sabes si me dejas, nada más te recuerdo que tu mamá tales días va a tomar café con tales señoras, que tu hermana tiene tal carro con tal placa, que tu papá tiene tal carro, que tu hermana... Entonces, ¿qué haces? Sí, claro. ¿No? Es muy complicado, y es de lo que pocas veces nos atrevemos a hablar, porque el contexto de una violencia que se conoce a grandes rasgos en redes sociales o en los medios de comunicación conlleva un universo de cosas, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues yo cuando decido firmemente salir de ese círculo, pues yo no sabía que esta persona se sentía inclusive Dios para mandar sobre mi vida, y en donde decidió matarme de la manera más cruel, que es un ataque con ácido. ¿Por qué es una manera cruel? Porque cuando te queman el cuerpo es una tortura, es un dolor que no se puede describir. En algún momento me preguntaban comunicólogos, oye, ¿pero qué se siente? Y mi respuesta era, te necesitan quemar para que sepas qué se siente, porque no hay palabras en el vocabulario que puedan describir ese dolor. Y es lo que no queremos, que quemen a las personas, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues a partir de esta situación, hace ya más de 5 años, yo y también mi familia fuimos obligados a vivir procesos para los cuales evidentemente no estábamos preparados, porque no solamente es el proceso físico. Con esto quiero decir también que mi mamá fue quemada. Uh-huh.
Ella tiene quemaduras de 3er grado. Ella estaba contigo. Así es, ella es la que me auxilió. Yo estoy viva por ella. Ella me auxilió y junto con los vecinos pues pudieron convocar una ambulancia y me pudieron trasladar a una clínica primero y después fui trasladada a diferentes hospitales. Definitivamente no contábamos con la ayuda del gobierno del estado, el cual debería de garantizar el acceso a la salud, que es un derecho constitucional, un derecho humano. ¿Por qué? Porque mi agresor había sido diputado del PRI, el gobernador era diputado del PRI, eran amigos, no solamente tenían en común una amistad, sino intereses económicos mediante gasolineras y que después, con el pasar del tiempo, la unidad de inteligencia financiera detectó irregularidades por lavado de dinero y huachicol, ¿no? Entonces, a esa magnitud es necesario entender a lo que me enfrento, porque no se trata de un agresor que por el simple hecho de ser hombre tiene una situación cómoda y de privilegio en la sociedad, sino todos los intereses que tiene su persona, tanto económicos, políticos y de medios de comunicación, porque es dueño de muchísimas radiodifusoras en Oaxaca, pesan. Y esto refleja una asimetría de poder con la víctima y para poder seguir adelante en una situación de desventaja pues es muy complicado. Sí, caractericemos un poco a este hombre, Juan Antonio Vera Carrizal, que es tu agresor. Él fue diputado local con el PRI en épocas de Alejandro Murat, que era el gobernador. Era empresario gasolinero. ¿Y qué otras cosas tenía en el estado? ¿Qué otros intereses? ¿Las radiodifusoras? ¿Algo más? Bueno, de acuerdo a la unidad de inteligencia financiera, detectó irregularidades por más de 500 millones de pesos en pérdidas y detectó que posiblemente eran por lavado de dinero y venta de huachicol. Pero pues México es el país de los amparos, se amparó y pues... Sí. Ahorita entraremos a ese amparo porque creo que medio mundo no lo podía creer cuando pasó. Te atacó un hombre político del grupo político con intereses empresariales importantes en el estado, un hombre millonario. ¿Y tú quién eras? Tú eras millonaria, tú eras diputada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿de qué lado estuvo la justicia de inmediato cuando pasó esto? Del lado del agresor, por supuesto, a mí se me negó el derecho de ir a un hospital público en donde pudieran atenderme porque pues evidentemente yo no iba a venir a Santa Fe en ese momento, nunca había estado hospitalizada, mi madre también estaba pues dañada, no la quisieron reconocer como víctima y fue gracias a la presión social en donde se fijó la atención hacia el gobierno del estado y es que dijeron, ok, sí le vamos a dar una camilla, ¿no? Porque es lo que nos decían, que no había camillas, que no había espacio en los hospitales y por ese motivo no me podían atender. Claro, ahora en ese momento yo no entendía qué es lo que pasaba, ahora sí lo puedo nombrar, lo que querían era que me acabara de morir, porque no lo habían logrado en el primer momento cuando me vaciaron ácido. Cuando me vacían ácido, para esto tengo que decir que fueron 5 agresores. Son 2 agresores intelectuales y 3 materiales. Los intelectuales son los que planean el hecho y los materiales los que lo ejecutan. El primer agresor intelectual es Juan Antonio Vera Carrizal. Hoy en día se encuentra en prisión preventiva justificada y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, que se encuentra prófugo de la justicia desde hace 5 años. A esto le siguen 3 agresores, que es Rubén Loaiza Charres, quien le pagó a Rubicel Hernández Ríos y Ponciano Hernández Yescas que me vaciaran el ácido. Cuando fue ese 9 de septiembre, Rubicel Hernández Ríos, hijo de Ponciano, me vacía el ácido, me dice que me voy a morir y su papá estaba afuera vigilando. A esto ya le antecedían días. Esto está todo comprobado completamente, hay grabaciones de video, no es una grabación, son varias, hay sábanas de llamadas en donde se comprueba toda la planeación, la ejecución y la verificación del hecho que fue la tentativa de feminicidio. Esto pasó un 9 de septiembre de 2019 a las 10 de la mañana, me parece. Sí, así es. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas en tu oficina? Sí, en mi oficina, que era también mi casa.
Ahí pues era una chica que apenas estaba incursionando en hacer sus propios proyectos. Con días antes, Rubicel o no sé cuál de los agresores generaron una llamada telefónica en donde me comentaban que necesitaban que les apoyara en gestionar su pasaporte porque no sabían cómo hacerlo. ¿Tú no los conocías a ellos? No, no los conocía. Mi número pues era público porque pues tenía mi agencia de viajes. Y es que les dije que sí, pero pues que podía yo el 9 de septiembre del 2019 a las 10 de la mañana porque toda la semana para ese entonces yo estuve fuera. Me tocó todavía cuando el maestro Francisco Toledo falleció en Oaxaca. Yo me encontraba en el Teatro Macedonio Alcalá en un curso de bandas sinfónicas. Y pues toda la semana yo estaba en esa preparación. ¿Por qué? Porque yo me había metido, recuerdo muy bien, en ese verano del 2019 a todos los cursos de música posible para incorporarme e iniciar el sueño que tenía desde chiquita, estudiar en la UNAM, ¿no? Quería incorporarme para hacer mi examen y pues bueno, esto se suspendió. Sí. Y a las 10 de la mañana llegaron, un hombre te atacó, el otro estaba afuera vigilando, te llevaron al hospital. ¿En dónde pasó esto? ¿Fue en...? Esto sucedió en el municipio de Guajuapan de León, Oaxaca. Okay. Posteriormente a mí me trasladan a otro hospital de ahí mismo de Guajuapan, que ya era un hospital público, y posteriormente me trasladan al Hospital Civil Aurelio Valdivieso en la ciudad de Oaxaca. Ahí tuve 2 intervenciones de injertos de piel, pero pues no se lograron, ya que pues el espacio estaba demasiado contaminado. Los cirujanos no sabían cómo dar tratamiento a esta situación porque para ellos era algo nuevo. El área de quemados era un cuartito de 4x4, quizá menos, en donde metían a personas con cáncer, de accidentes. No había salubridad. Cuando a mí me llevaban al baño a hacerme el lavado, había popó en el piso y fue una situación bastante complicada. Por parte del gobierno trataban como de silenciar a mi familia a través de pues amenazas pasivas en donde decían que no diéramos declaraciones porque podíamos afectar el proceso, que ellos nos iban a ayudar, pero pues llegó un momento en que claro que no íbamos a permitir, especialmente mi familia, a seguir exponiendo mi vida. Mi cuerpo estaba completamente en estado de putrefacción en mi piel, ¿no? Cuando te queman con ácido, es como cuando un cuerpo está así en estado de putrefacción negro. Mi piel ya no servía y los injertos de piel no se lograban porque había muchas bacterias. En los primeros días a mí me tenían que dormir por completo porque era tanto el dolor que me podía dar un paro cardíaco. Y es que pues mi familia comenzó a denunciar esta situación de manera pública, y es que al verse señalado de toda esta negligencia adrede del gobierno, es que me dan la posibilidad, que es nuestro derecho humano, y no solamente eso, está en la ley de acceso a las víctimas, en la Ley General de Víctimas, perdón, y es que me pueden trasladar al CENIAC, que es el hospital aquí en Tlalpan, se encuentra acá en la Ciudad de México, el Nacional de Rehabilitación, y aquí es donde los injertos de piel pegaron al tercer día, cosa que no se logró en 3 meses en Oaxaca, ¿no? Y es increíble porque pues cuando te atienden en esta primera etapa estamos hablando de una curación médica de injertos que se dedican en este hospital a la parte funcional. ¿Qué es la parte funcional? Bueno, que pegue la piel, que te rehabiliten porque las coyunturas de mis huesos se calcificaron, yo no me podía mover, vuelves a ser un bebé. Inclusive le digo a mi papá, lo que no hacía cuando yo era bebé de cambiarme el pañal, lo hacía ya a mis 26, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que yo he tenido una familia muy unida y yo creo que esa es una de las cosas que resultó mucho a mi favor y que otras compañeras posiblemente no
no tienen, ¿no?, esta situación. Posterior a eso se viene la pandemia del COVID. Yo me terminé de rehabilitar en un cerro. Yo regreso a Oaxaca por unos meses y todas las mañanas a las 5:30 mi hermana me levantaba. Y no sabes cómo me caía de mal en ese momento mi hermana. No, la amo a mi hermana. Pero decía, córrele que vamos a subir el cerro del Yucunitzá. Y yo, no, déjame en paz, déjame en paz. No, vamos. Y yo apenas iba como queriendo caminar subiendo el cerro y ella con una paciencia me regresaba a ver y dice, córrele, tú puedes, ¿no? Y pues son cosas que a mí nunca se me van a olvidar y que las agradezco. Yo no me permitió mi hermana que cayera en depresión, porque tú sabes que cuando tiene un mal día, lo que quiere llegar es acostarse a su cama y dormir y olvidarse de lo que pasó. Olvidar una agresión de estas. No. Me decía, no te duermas. ¿Quieres ver una caricatura? ¿Quieres ver una película? Pero no te duermas. A dormir en la noche, en el día no. El cuidado de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de estar al pendiente de mis amigos, de mis amigas y de muchas personas que posiblemente nunca voy a conocer su cara, pero que estoy aquí gracias a ellas. Claro. Y pues bueno, este soporte familiar fue muy importante porque pues me dio muchísima fortaleza y mucha fe en seguir adelante y también, ¿no? Yo creo que me han preguntado, oye, ¿y cómo le haces? Pues primero fue mi familia, primero fue mi madre que me salvó la vida. Gracias a ella volví a nacer. Fíjate, otra vez, ¿cómo puedes nacer de diferente manera a través de tu madre? Uh-huh. La familia, que es el primer círculo, las amistades y la sociedad, ¿no? Estamos en un país en donde las instituciones están tan acostumbradas a violentar, en un país que tiene problemas sociales y que le dan una identidad, por supuesto, y que forma parte de nuestra cultura, porque cuando hablamos de cultura no tendríamos por qué evocar a las bellas artes. Cuando hablamos de cultura hablamos de qué identifica esta sociedad: la misoginia, el machismo, el racismo, el clasismo. No es lo mismo si agreden a una mujer de mi calidad socioeconómica a una mujer blanca que vive, no sé, en Polanco. Uh-huh. Y que es muy difícil que la agredan, ¿no? Porque estas situaciones suceden porque tienes un grado de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad o de la cual se aprovecha el agresor? Que no te vas a defender, que no tienes los elementos, las herramientas indispensables para denunciarlo, ¿no? Pero creo que mi caso demuestra que la unión social sí puede visibilizar, sí puede pedir justicia y sobre todo exigirle a las autoridades que hagan bien su trabajo. Sí, al final Juan Antonio Vera Carrizal, tu agresor, confió en la impunidad mexicana que se ha vuelto una de nuestras características esenciales como país. Dijo, puedo hacer esto y no me va a pasar nada. Es increíble, primero, qué tiene que pasar en una sociedad para que hombres hagan esto. Y segundo, qué tiene que pasar para que piensen que no les va a pasar nada si lo hacen. Es increíble, te habla de un sistema destruido por completo. Así es, pero mira, hay que verle el lado positivo, dijera mi papá, porque de lo malo, lo bueno, ¿no? Yo tenía un reclamo recurrente y decía, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí si yo no me metía en problemas? Yo no era, siento que no era grosera. Sí tenía mis errorcillos, ¿no? Como cualquier joven de mi edad, pero yo sentía que no merecía esta situación. Y mi papá me dijo, bueno, pero tú qué sabes si todo lo que ahorita has aprendido no le puede ayudar a una compañera que está pasando por algo similar. Eso no se sabía. Se sabía a lo mejor muy poco, ¿no? De cómo quemaban a una mujer. Porque yo digo, pues yo me acuerdo de mis clases cuando iba a la primaria y pues quemaban a la gente, pero ¿hace cuánto tiempo? Y yo no sabía que seguían haciendo esas cosas, ¿no? Y entonces dije, sí es cierto.
Cuando vas denunciando en los medios de comunicación, no faltaba el legislador o la legisladora que te veía pidiendo justicia y te decían, yo te ayudo. Sí, pero primero querían su foto, ¿no? Y después, oye, no, que me ibas a ayudar a hacer una ley. Y, sí, en eso andamos, ¿no? O solamente me querían como utilizar en algunos espacios como para validar su lado como legislador o legisladora. Pero llega un momento en que te hartas y dices, no, es que yo no soy objeto de nadie para lavar la cara de nadie. Yo quiero justicia y quiero que de esto salga algo bueno. Recuerdo que en alguna ocasión para esto yo ya había conocido a varias compañeras que son sobrevivientes a estos hechos y teníamos esa misma conclusión, ¿no? Que solamente nos querían utilizar, pero que no nos ayudaban a establecer una reforma adecuada. Me busca una diputada y con esto quiero mencionar su nombre y su partido porque algo que ha hecho mi agresor es acusarme que ahora anda con el PAN, No, es que cuando son legisladores ya se tienen que borrar y sí, que no lo hacen en su mayoría. No deben representar un partido, deben representar a la ciudadanía. Claro. Por supuesto. Entonces me llama una diputada en ese entonces de Puebla, del PAN, Aurora Sierra. Aurora ya falleció hace un año, un poquito más. Y me dice, oye, es que yo conocí y acá en Puebla no está legislado. Vi que lo legislaron en Oaxaca, pero aquí no está legislado. Y pues queremos hacer una ley. Y pues yo ya estaba en un momento de estar a la defensiva con los legisladores. Porque le dije, sí, quieres hacer una ley, pues necesitas hacer foros, necesitas hacer mesas de trabajo en donde no solamente estés tú y tus compañeros, que estén médicos especializados, oculoplásticos, cirujanos reconstructivos, cirujanos plásticos, dermatólogos, peritos, llama a tu fiscal, llama a ministerios públicos, llama a abogados, porque esta agresión no nada más es de una mujer. No es solo de una víctima, sino que se tiene que involucrar un equipo interdisciplinario para poder entender qué conlleva. Por supuesto. Cuando le dije, y me dijo, sí, cuenta con ello y te busco enseguida. Dije, ya me mandó al diablo, porque primero yo estaba a la defensiva, ellos no están acostumbrados a que les pidas tantas cosas. Y pasó como una semana y, hola, soy la diputada Aurora Sierra. Oye, ya tuve contacto con todas las personas que me dijiste. ¿Cuándo puedes venir? Y yo, wow, sí lo hizo. Se aprobó en Puebla. Posteriormente, fue aquí en la Ciudad de México en donde me buscó una diputada muy joven. En ese momento era diputada, ahorita ya hay una nueva legislación. Marcela Fuente, 27 años. Y Marcela me dice algo similar y yo, a ver, si quieres hacer algo bien, y le hice el mismo planteamiento y dijo sí. Y aquí en la Ciudad de México todavía fue más amplio. Yo te podría decir que la reforma que se aprobó en la Ciudad de México es la más democrática, la más artesanal, porque se tejió de una manera tan colectiva que a mí me sorprendió, ¿no? Ese trabajo. No solamente se trataba de mí, y es lo que les dije, yo les puedo decir cómo fue mi agresión, el proceso que yo he vivido, pero mi proceso no es el mismo a Elisa Xolalpa, que es una campesina en Xochimilco, que tiene 20 años que la agredieron más y que su contexto en ese entonces y en este momento es diferente porque ella es mamá. Para ese entonces yo tenía conocimiento de una compañera trans, mujer trans de Jalisco, Zoe, y que supe muy poco de ella. Entonces lo que le decía a la diputada es que tienes que convocar a colectivas también de la diversidad porque yo no sé si hay más. Me acuerdo que participó Casa de Muñecas Tiresias y una compañera toma el uso del micrófono y yo dije, no, pues va a opinar algo, ¿no? Y para mí fue muy impactante cuando Sandra Montiel se levanta el suéter y enseña todas sus cicatrices y dice, a mí me agredieron hace 20 años y también tuve un problema similar por mi inclinación sexual, por cómo me veo, ¿no? No te atienden. Y es un derecho humano, sin importar si eres hombre o mujer, llegas mal, te tienen que atender, ¿no?
Entonces es cuando le digo a Marcela, ¿te das cuenta en dónde nos estamos metiendo? Por eso lo tienes que hacer bien. Fíjate que en ese entonces el Congreso de la Ciudad de México tenía a una oposición bastante conservadora, inclusive me atrevería a decir bastante transfóbica. Estamos hablando de 2023, más o menos. 2023. Y cuando se aprueba, para mí fue una gran satisfacción porque fue de manera unánime. Se hicieron a un lado estas diferencias y estas posturas. Y ahorita te podría decir que la Ciudad de México, la reforma de la Ciudad de México es la mejor evaluada en América Latina, ¿no? Pero falta mucho por hacer. Por supuesto. En el Senado de la República la tienen en la congeladora. He tratado de hacer contacto con la legisladora que la promovió, no me ha contestado. Y también es un trabajo de mucha paciencia, de ver quién sí crees que te puede ayudar y quién no, de no lastimar egos, de buscar y tocar puertas en otros estados de la República. Actualmente se ha aprobado en 13. Justamente el día de hoy te comentaba antes de estar frente a la cámara que acababa de dar una entrevista porque ya en el Congreso del Estado de Nuevo León ya dieron paso a la iniciativa. Ahora falta que pues se haga todo el trámite de evaluación, valoración, de anexar, de opinar y pues los foros que se tengan que hacer para que se pueda aprobar. Pero la idea es que en todos los estados de la República la ley Malena pueda suceder. Y ahí va a veces me dicen, oye, ¿por qué Malena y no Elena Ríos? Para empezar, yo no se lo puse, ¿no? No puse el nombre. Porque, pero lleva tu nombre la iniciativa. Sí, y fue bien bonito porque cuando me dice una de las diputadas, que fue Marcela, haz de cuenta que cuando empiezo a platicar con ella, tenía un mes más o menos en que mi agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, otro juez corrupto le había dado el arraigo domiciliario. Entonces traía frescos todos mis traumas y le dije, acá no, esto está mal por esto. No, acá es una laguna, acá hay un espacio y el juez puede hacer esto y le da la razón. Entonces, me acuerdo que ya salí noche de su oficina y cuando me doy la vuelta dice, nos vemos, Elena. Oye, pero ¿cómo te gusta que te digan? Y en ese momento fue como... Y dije, sí es cierto, yo tuve que asumir un rebautizo social en donde me nombraron Elena Ríos, la saxofonista mixteca que fue atacada por ácido por un legislador, Juan Antonio Vera Carrizal, un título enorme, ¿no? Y yo no soy, o sea, sí toco el saxofón, sí soy Elena socialmente o de manera civil, soy María Elena Ríos Ortiz, esa soy, pero antes de la agresión yo era Malena. Y le dije, sí es cierto, o sea, después de todo, sí es cierto. Dime Malena. Ya después vi que cuando empezaron a sacar que el flyer y toda esta publicidad para convocar a la ley, decía Malena. Y fue una manera en cómo también te das justicia. La sociedad te da justicia. Y vuelves a recordar quién eras. Porque cuando tú caminas en este proceso, es muy curioso porque buscas justicia, buscas recuperarte, pero a la vez te olvidas de ti. Y volverte a nombrar es increíble. Te reapropiaste de tu propio nombre. Así es, así es. Sí. Y a ver, ahorita aludías a eso de la prisión domiciliaria con este individuo, Juan Antonio Vera Carrizal. Yo veo 4 momentos, tú me dirás si son más, en los que... no puedes creer que esto esté pasando en relación con las acciones que toma el sistema de justicia mexicano y también el sistema de justicia de Oaxaca. Primero, se tardaron 8 meses en detenerlo, me parece. O sea, tú viviste 8 meses con este personaje prófugo de la justicia en donde no le hacía nada después del ataque que sufriste. Ese ni siquiera es uno de los 4 momentos. En enero de 2020, mientras él estaba prófugo de la justicia, le dieron un amparo que básicamente bloqueaba su posible detención, si no me equivoco. Lo terminaron arrestando en marzo de 2020. 8 meses después de lo que hizo. En abril del 22, la Secretaría de Gobernación retiró la escolta que tenías, que hablaremos un poquito más de eso. Te quitaron tu protección.
En enero de 2023 le dieron prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal y muy rápido el Tribunal Superior de Justicia oaxaqueño lo revirtió. Y en agosto de 2024, apenas hace nada, estuvieron a esto de liberarlo. Decían que no había pruebas y estuvieron a nada de sacarlo. De hecho, me parece que le cambiaron la medida cautelar y otra vez se revirtió. A mí un poco lo que me hace pensar es como si te estuvieran diciendo, a ver, vamos a ver si está poniendo atención. ¿Lo liberamos? Ah, sí, está poniendo atención. No lo podemos liberar. ¿Cómo te hace sentir a ti esto? Estás teniendo que pelear contra el sistema de justicia, literalmente. Fíjate que apenas vi una imagen en redes sociales que decía, cuando más difícil se pone es porque vas a avanzar de nivel. Una cosa así, ¿no? Bueno, para empezar, cuando a él lo detienen, y lo digo entrecomillado porque no fue precisamente una detención, previamente él a través de sus radiodifusoras daba entrevistas diciendo que él no había sido, primero decía que nunca me había conocido, después cambiaba la versión y decía que habíamos tenido una amistad, que nunca habíamos tenido nada y siempre las versiones variaban. Terminó por entregarse, presentarse, había ofrecido en ese momento $1,000,000 para que se continuara el proceso, pero que él no fuera vinculado a proceso y le dieran la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, le dieron la prisión preventiva oficiosa a partir del 6 de abril del 2020. A él lo trasladan al penal de Tanibet, San Francisco Tanibet, que está en Valles Centrales en Oaxaca. Y pues bueno, sí, como te decía, México es el paraíso de los amparos. Se han amparado muchísimas veces. En su momento, pues mi familia y yo hemos sido víctimas de amenazas que te amedrentan. Las propias campañas mediáticas que ha hecho a través de pseudomedios de comunicación, de sus radiodifusoras, tratan de insertar en la mente de las personas que nosotros somos malos, mi familia y yo. A mí se me ha acusado que soy narcotraficante. Imagínate si yo fuera todo lo que dice, entonces ¿para qué estoy mendigando justicia en este país, no? Por esta situación es que yo le solicito a la Secretaría de Gobernación, al Mecanismo de Protección Federal, pues que me ayude, porque en este camino primero te vuelves defensora de ti. Conoces a más víctimas y es inevitable decir no, porque están pasando lo mismo que tú. Yo no sabía, por ejemplo, que yo era defensora de los derechos humanos. Yo no sabía que era activista hasta que lo vi en la tele y dije, ¿a poco yo soy eso? Porque yo nomás trato de sobrevivir, ¿no? Claro. Me dieron la medida, pero cuando hablo que él tiene un poder político, va más allá de pensarlo como una figura legislativa o su amistad con el entonces gobernador. Se hace junta de gobierno cada determinado tiempo, en este caso son 6 meses, y cuando llega mi junta de gobierno, para eso yo, como que la pandemia quería como liberarse y no, yo me regresé a la Ciudad de México. ¿Por qué vivo para empezar en la Ciudad de México? Porque cuando a mí me agreden, en Oaxaca no había comisión de víctimas. No había. Entonces tuve que pedir a la entonces jefa de gobierno, ahora presidenta, Claudia Sheinbaum, que me ayudaran. Es que me dan el desplazamiento forzado interno, que es como cuando pides un desplazamiento o ayuda a otro país, pero yo lo hice en la ciudad. Entre estados. Así es. Y yo me quedo a vivir aquí. Pero cuando yo ya me vengo a vivir aquí porque comencé mis estudios musicales y también Oaxaca no es seguro para mí, me dicen no. Pero en la Junta de Gobierno intervienen defensores o personas de Oaxaca. Y estas personas de Oaxaca, que tienen que ver con la política también, dijeron, no consideramos que tenga riesgo. Su argumento fue, como el agresor es de Oaxaca, pues ella corre peligro en Oaxaca, no en México, en la Ciudad de México. Y a lo cual me pareció muy injusto y muy obvia su postura a favor del agresor, porque me estaban dejando en total vulnerabilidad. Yo estuve aquí en la Ciudad de México varios meses sola, andaba en el metro, andaba solita o le decía a mis amigos, oye, acompáñame porque tengo miedo. Le insistí varias veces al mecanismo. Se hizo una
junta de gobierno extraordinaria y la postura era, es que el agresor es de Oaxaca y ella corre peligro en Oaxaca, sabiendo que el poder económico puede salir de Oaxaca. Por supuesto. ¿No? Y eso me parecía muy injusto. En su momento fui a Palacio de Gobierno, presidente, ¿por qué me están haciendo esto? ¿No? De pronto a veces te ves como muy exigente, pero es la misma necesidad, el mismo miedo el que te orilla a actuar de esa manera. Y a mí me devuelven la medida de protección, ¿sabes por qué? Porque yo tenía que entregar un escrito en el juzgado 10º en San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca. Viajo allá. Cuando yo entraba ya a la entidad, ya podía hacer uso del mecanismo. ¿Cómo me ayuda el mecanismo? Son unas escoltas y un carro. Cuando yo llego a ese juzgado, mi agresor sabía que yo tenía término ese día para entregar el escrito. Salgo y me empieza a seguir una camioneta con 8 hombres armados. De ida a Oaxaca. Así. Y por esta situación dijeron, no, pues sí, no. Antes de que haga más ruido, ¿o qué pensaron? Hay que devolverle la medida. Entonces, ya es que me devuelve la medida y ya me establezco pues de una manera más formal acá en la Ciudad de México. Han pasado varias cosas, ¿no? No solamente es esto. El proceso se ha llevado a cabo en más de 5 años. He pasado por 2 gobernadores. Primero Alejandro Murat, ahora Salomón Jara Cruz. He pasado por 3 fiscales. El primero Rubén Vasconcelos Méndez, Peinber Arturo. Y ahora, ¿cómo se llama? No tengo idea, el fiscal actual. Bernardo. Y ahora Bernardo Escamilla. He pasado por varios ministerios públicos, los cuales los primeros me decían, es que tu problema no se va a solucionar. Si quieres te acercamos con el agresor y pues que te dé 1 o 2 millones de pesos. Y yo, ¿por qué siempre piensan que quiero dinero? Uh-huh. ¿Por qué? ¿O esa es su manera de solucionar los problemas? Yo quiero justicia. Hasta ahora he estado con yo me atrevería a decir que en cuestión de género es la mejor ministerio público que me ha tocado. Luz Gabriela se llama. Okay. ¿De dónde es? De la ciudad de Oaxaca. Y pues bueno, he pasado por varias asesoras. Alguna en su momento solo se hacía publicidad en la televisión conmigo. Recientemente me ayudaba la doctora Diana Cristal González Obregón, redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero pues yo entiendo también que esta situación del acuerdo que había con el juez José Gabriel Ramírez Montaño, pues era tener audiencias diarias y a ella le impedía también hacer sus otras actividades. Uh-huh. Actualmente es otra abogada, se llama Cintia Almazán. Y pues bueno, he pasado también por varios juzgadores que todos han tenido un precio, porque eso es real, no es en películas, es en la realidad de México. El primero tenía conflictos de interés porque daba cursos de derecho con la abogada de mi agresor. Eso es un conflicto de interés. Por supuesto. Me asignan otro juez que sí me permitió varias gestiones en cuanto a mis derechos humanos. De la nada lo cambian y llega un juez, el que le quiso dar el arraigo domiciliario a Vera Carrizal, el cual le solicita, imagínate, le solicita el mecanismo de protección federal que le dé un informe sobre mi medida de protección. ¿Cómo le va a decir el mecanismo dónde me muevo? Uh-huh. A un juez. Uh-huh. A nadie le deberían decir. A nadie. En su momento se denunció. Ahora podemos decir que pues ya no es el juez. Bueno, y el otro juez fue Teodulo Pacheco Pacheco. Fue un hombre que se supo mucho en redes sociales porque yo lo denuncio continuamente. Él le quería dar el arraigo domiciliario a Juan Antonio Vera Carrizal. Afortunadamente interpuse mi recurso respectivo para que se diera revés a esa circunstancia. No le dieron el arraigo. ¿Por qué? Porque pues ya se había visto, primero la audiencia fue una audiencia a modo, en donde prácticamente era como que dar el espacio que ahí estaba la abogada, que había una audiencia, pero ya estaba todo pactado. Cuando en su momento la fiscalía fue a hacer una evaluación del lugar en donde él se iba a quedar, pues había muchas fugas para que él se fuera, ¿no?
Entonces, en su casa. En la casa de una de sus hijas, que por cierto me ha agredido hasta donde ha querido, Guadalupe Vera Hernández. Y yo sí quiero enviar un mensaje a su familia. Yo entiendo que es tu papá, que es el papá de tus hermanas, hermanos, pero eso no quiere decir que él no sea un feminicida. Yo no tengo nada en contra de ustedes, simplemente quiero justicia y que dejen en paz a mi familia porque yo no me he metido con la suya. Pero continuando con esto, pues cambian a otro juez y ahora últimamente fue José Gabriel Ramírez Montaño, que de igual manera era una audiencia totalmente a modo, las contestaciones totalmente revictimizantes, se me negaban diversas solicitudes que hice como un tribunal colegiado. En su momento lo estuve denunciando. ¿Por qué? Cuando hablamos de un delito grave, que es la tentativa de feminicidio o el feminicidio, se necesita un tribunal colegiado, normalmente compuesto por 3 jueces, ¿no? Porque es una situación compleja, no se puede definir por una sola persona, se necesitan diferentes perspectivas ópticas para poder dar una resolución con perspectiva de género. En este sentido, me negó el tribunal colegiado, no se me dio oportunidad. La audiencia de debate estaba programada para junio y un día antes... Del 23, ¿verdad? Junio del 23. Del 24. Ah, del 24 ya. Un día antes recibo la resolución en donde me niega el tribunal colegiado y de aquí de Oaxaca, de aquí de la Ciudad de México a Oaxaca son más de 6 horas. Lo que mi abogada hizo el amparo indirecto para que no se llevara a cabo esa audiencia porque necesitaba un tribunal colegiado, fue muy triste para mí porque empezó a llover, ya era la medianoche, llego al juzgado 10º de distrito a dejar mi recurso al buzón y no me dejan entrar porque dicen que ya había cerrado el buzón. Llegué a las 12 con minutos y cerraba a las 11:59. Regresarse a esa hora, buscar un espacio, no tenía dinero. Tuve que ir a la casa de mis papás. El trayecto del Valle Centrales a la Mixteca pues son 3 horas y media. La carretera, la lluvia, exponiéndote en la madrugada. Son muchas cosas que no se ven. No, los policías. Okay. Entonces, pues el hecho más reciente y que comprueba a los ojos de toda la sociedad la capacidad que tiene Juan Antonio Vera Carrizal es eso, la impunidad que puede tratar de conseguir a través de un juez que tiene precio. En este caso, el juez José Gabriel Ramírez Montaño está siendo investigado. Hoy te puedo decir que está suspendido de sus labores de manera provisional en lo que se concluye la investigación, el plazo de investigación. Acá lo que va a suceder es que lo van a cesar definitivamente. Él ya no tiene derecho a ser juez. En su momento yo no sé cómo le voy a hacer, pero preguntando y investigando se tiene que lograr. No sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a ir a la Secretaría de Educación porque esa cédula profesional no la puede ejercer una persona que se dedica a proteger a agresores, a feminicidas. Y pues bueno, sucede que el propio tribunal, al ver que había actos de corrupción, inicia un plazo de investigación a este juez y pues se suspende la salida de Juan Antonio Vera Carrizal. Así es como se suspendió. Y pues después el Poder Judicial Federal se va a paro por lo de la reforma. Y ahorita no he avanzado. Desde agosto a la fecha no he tenido ningún avance porque pues los recursos de amparo que ha solicitado Juan Antonio Vera Carrizal los tiene que resolver un juez federal y el federal está en paro. Entonces todo este tiempo ha estado como suspendido el proceso, pero yo tengo mucha fe. Yo creo que una de las cosas o de las respuestas que te puedo decir, ¿cómo le haces cuando tienes la verdad enfrente, caminas con la verdad y apegado a la ley? No hay nada que temer. ¿Es cansado? Sí. Es muy cansado, tanto física, mental, emocional, económicamente, sí.
No es fácil. No es fácil buscar justicia en este país, pero tampoco puede ser imposible. Y precisamente algo que me motiva mucho a seguir adelante es que lo que no fue para mí tiene que ser para otras compañeras. Por supuesto. Al final no estás pidiendo nada que no te merezcas, que es justicia. Así es. Este último caso del que decías, porque otra vez quiero hacer hincapié en esto, en que ya van varias veces que casi liberan a tu agresor y que nada más porque tú te pusiste las pilas y prendiste alarmas en redes sociales y otra gente te hizo segunda, no lo pudieron liberar. Esta última fue agosto del 24, si no me equivoco. Básicamente dijeron que no había pruebas para mantenerlo preso, casi lo absolvieron. Antes casi le dan prisión domiciliaria y ahora casi le quitan los cargos. ¿Cómo te enteras tú de esa noticia y cómo reaccionaste cuando te enteraste? Para empezar, yo me entero porque yo lo escuché, yo lo vi, yo lo viví. Se dio lugar este año, a partir de junio, a la audiencia de debate. ¿Qué es la audiencia de debate? Bueno, pues cuando intervienen todos los testigos, los peritajes, tu propio testimonio. En el penúltimo día antes de concluir, el juez ya no se presentó. Se dio la audiencia, pero él estaba en Zoom. Él ya temía a que, no sé, ellos piensan que yo traigo a las colectivas. No, para nada. Yo no soy dueña de nada ni de nadie. Yo solamente, como te digo, pido justicia. Si me acompaña algún familiar, en este caso mi hermana por lo regular. Pero el juez ya no se presentó. Tuvimos que tolerar en todos los días de audiencia en los pasillos las burlas, las ofensas de la familia de Juan Antonio Vera Carrizal. El día que lo intentó absolver, tenía la oportunidad o de presentarme en el juzgado o escuchar vía Zoom. Yo me encontraba con las abogadas en la oficina del Ministerio Público. Estuvimos escuchando la audiencia y para mí fue increíble cómo días, meses de luchar, porque eso es, se tuvieron que reducir a no más de 12 minutos para absolverlo, en donde sin argumento ni fundamento el juez dice que no encontró pruebas que vinculen al señor Juan Antonio Vera Carrizal. Mira, cuando hablamos de pruebas, no solamente son las de investigación, que están muy bien los peritajes, sino algo que nunca se me va a olvidar es cómo me lo explicó la Ministerio Público. Cuando hablamos de feminicidio, la compañera habla a través de su cuerpo en la necropsia. Pero cuando hablamos de una tentativa, que es cuando sobrevives al feminicidio o cuando no culminan, no llegan a la muerte, no solamente tu cuerpo habla tu voz. Y es un doble valor. Por supuesto. ¿No? Entonces, eso de que quiera decir a través de otros comunicadores y otros medios pagados, porque eso es lo que está pasando, que él es inocente, que él no encontraron ninguna prueba, es absolutamente mentira. Y algo que yo te puedo decir a ti y le puedo decir a toda persona que me está escuchando es que yo no miento. María Elena Ríos Ortiz Malena no miente. Y yo no tendría cara para estar en este momento diciéndolo. Yo siempre me he conducido con respeto, con legalidad y sobre todo con la verdad. En este sentido, hay más campañas de desprestigio en donde ya se unen otros actores públicos, pero no importa con quién se una Juan Antonio Vera Carrizal, no importa cuántos millones le tenga que pagar, como es el caso que se presume que a este juez José Gabriel Ramírez Montaño le dieron la cantidad de 25 millones de pesos, no importa. Yo voy a estar aquí y voy a estar buscando justicia porque yo no llego sola. Yo aquí aparentemente me ven en el cuadro a mí, pero detrás de mí hay muchísimas mujeres y no porque yo las ordene o yo les mande, no. Es que el interés común de esta lucha feminista, y no llamémosla solamente o encasillarla en el feminismo, esta lucha de las mujeres es histórica, es fuerte,
¿Conlleva muchos intereses? Sí. Y el único interés es poder vivir libres y seguras. Y esa es nuestra lucha. Por eso es que se tiene el apoyo y lo tienen también mi apoyo a otras compañeras porque sabemos qué es lo que pasa. Sabemos que cuando hablamos de un feminicidio o un feminicidio en grado de tentativa, le anteceden muchas violencias más. ¿Qué es lo que hablamos en un inicio de esta grabación? No solamente es de que se me ocurrió matarla, no. Previamente ya había más violencias. Y compañeras, esto nunca me voy a cansar de decirlo. El hecho de que tú hayas vivido un tipo de violencia, una violencia feminicida, no quiere decir que ya no puedes seguir adelante, que no tienes derecho a sonreír o a tener por lo menos momentos efímeros de felicidad. No quiere decir que eres menos víctima si mejoras físicamente o mentalmente, psicológicamente. Y eso no quiere decir que tu agresor es menos feminicida, es menos violentador o menos violador. Eso se tiene que entender. ¿Por qué? Cuando te hablaba hace un momento de que nos encontramos en una sociedad culturalmente machista, misógina, y que conlleva sobre todo también a las instituciones que quienes a través de sus juzgadores o de, no sé, la misma CNDH, se puede entender que, o más bien lo que quieren es el show de una víctima que no va a denunciar, que va a estar llorando, que se va a hundir en la miseria, que no va a hablar, que no va a volver a sonreír nunca. Una víctima telenovelesca inclusive. Pero nosotras no somos eso, ¿eh? Nosotras somos mujeres que valemos mucho, que tenemos el derecho de seguir adelante. Eso tenemos que entender. No podemos seguir siendo las víctimas que el Estado quiere, porque nosotras somos las sobrevivientes y el hecho de que lleguemos hasta aquí y que tú me estés entrevistando no quiere decir que estoy haciendo un reclamo, sino que estamos evidenciando la grave falla que existe en este sistema, que existe en este país que se llama México. El hecho que nosotras luchemos no quiere decir que los odiamos a ustedes como hombres, en lo absoluto, ¿eh? La lucha conlleva politizar y lograr los espacios y derechos humanos que históricamente nos fueron negados. No es una competencia, no es un odio hacia ustedes. Sí tienen que asumir los varones que por el simple hecho de nacer varones tienen privilegios, pero no quiere decir que es una guerra, porque al final cuando hablamos de un sistema tan misógino y tan machista también los ha dañado a ustedes. ¿O por qué crees que hay tanto suicidio en hombre, en varón? Porque se le ha negado el derecho de hasta llorar, de sentirse o verse un poco vulnerable cuando le duele algo. ¿Por qué? Porque culturalmente nos han dicho que el hombre no llora si no es una mariquita. No llora porque no es una mujer. Nosotras no somos el sexo débil. Somos simplemente, independientemente de los géneros o preferencias sexuales, somos humanos. Que tenemos el derecho de sentir, que tenemos el derecho de llorar si nos sentimos mal, si nos sentimos contentos. Y eso no nos degrada como ser humano, al contrario, nos humaniza porque somos seres pensantes, somos seres sintientes, que tenemos todo el derecho de vivir, de experimentar a lo que venimos en este mundo, en esta tierra, en este espacio. Y no quiere decir que tenemos que estar confrontados. Eso es lo que quiere un sistema que es gobernado por posiblemente 5-8% de la población. Nos quieren ver divididos, nos quieren ver divididas a las mujeres, especialmente desde el momento en que tú te levantas cada mañana, te miras al espejo y dices, mira qué gorda estoy, mira qué arrugas, ay, ya tengo canas. Qué horrible estás. ¿Por qué? Porque nos han enseñado pero a través de los medios de comunicación, que una mujer bonita es una mujer caucásica, una mujer occidental, la delgadita, blanca, de ojos claritos, de cabello muy lacio, de cabello rubio, y no. Nosotras somos mexicanas, tenemos rasgos diferentes y cada una es especial, cada una de nosotras es hermosa porque somos auténticas, somos únicas y no tenemos que estar peleadas, porque si estamos peleadas con nosotras mismas al confrontarnos y enfrentarnos al espejo, afuera ¿cómo vamos a estar? Ahora, si lo vemos entre géneros peleados mientras que otros están disfrutando,
Claro que no, tenemos que romper con esos paradigmas, con esos estigmas para hacer una sociedad mejor. Y para eso estamos en este espacio, para poder visibilizar lo que a simple vista no se ve y que lastima a cada una de las personas que componemos este país. Y Malena, para ti, tanto en tu caso específico como en un sentido más amplio de la palabra, ¿qué es la justicia? Mira, la justicia para mí es desde el momento en que pude levantar la voz, a pesar del miedo, a pesar de la impotencia, a pesar de la frustración, a pesar que un sistema me hizo sentir y que todavía hay momentos en que me hace sentir chiquita, como una hormiga. Pero algo que tenemos que aprender es que sí, posiblemente somos como hormiguitas, pero las hormigas son de los insectos más organizados. Y que aunque el sistema puede ser como una pata pesada de elefante, hay grietas en donde nos vamos a meter y vamos a poder llegar a ese destino, ¿no? La justicia, sí, hay justicia penal, hay esa justicia jurídica que se ve en los juzgados, pero también hay justicia social. Y la justicia comenzó desde el momento en que no me quedé callada, desde el momento en que usé cada uno de los espacios, de los micrófonos, y no solamente hablé por mí, porque cuando hablas por ti solamente empiezas a caer en el egocentrismo, en la vanidad. Y esta lucha es de todas, porque no solamente es Malena, son muchas mujeres, Sandra, Lupita, Valeria, Andrea, todos los nombres, las que han sido violentadas. Y que no estamos locas ni mal de nuestras facultades mentales, que cuando hablamos de justicia también necesitamos que se nos ejerza este derecho a la salud, que cuando hablamos de salud no solamente es lo físico, es lo mental, que el hecho de ir a un psicólogo o a un psiquiatra no quiere decir que estamos locas, es un proceso de rehabilitación ante una fractura tremenda que te ha proporcionado el propio sistema. Justicia social para mí es donde se empieza y en donde tenemos que seguir caminando, abriendo brecha para que las futuras generaciones no pasen lo que nosotras. Por eso es que tenemos que promover desde afuera las leyes, las reformas sin ser legisladoras, porque nacen a partir de una necesidad. Posiblemente nosotras, yo, mi generación o las 2, 3 que vienen, no vamos a ver una completa igualdad sustantiva, pero va a suceder porque no nos estamos quedando calladas y porque no estamos parando esta lucha. Y esta lucha, ¿cómo tiene que ser? ¿Hay una guía, hay una receta al éxito de características específicas que tengan que hacer ustedes? ¿Y qué cosas también están debilitando esa lucha? ¿Cuáles son los retos que hay que superar? Pues fíjate que no tenemos el instructivo. Por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, yo siempre he dicho, yo no llegué al feminismo por la academia, ¿eh? Yo llegué porque me quisieron matar, pero creo que sí partimos desde un punto muy importante que es el diálogo, en cuando nos escuchamos y decimos, bueno, hay académicas que conocen los temas, pero no los han vivido tan abruptamente como otras compañeras. Y cuando existe este tipo de diálogo, comenzamos a tener más acuerdos en cómo caminar. A mí me han dicho, oye, pero ¿cómo le haces? Es como cuando te decía, yo no sabía que era activista hasta que lo veía, que así me presentaban, ¿no? Porque cuando una lucha es por meramente un instinto de supervivencia. Yo no dije, de grande quiero ser activista y no, porque yo solamente quería ser esa morra que quería salir a los pueblos y conocer y vivir experiencias. No pensaba ni planeé en ningún momento estar en este espacio hablando de estas cosas, sino que fue a partir de un hecho muy lamentable que le pasa a muchas. Te decía, no hay un instructivo, pero yo creo que esta organización ha valido mucho para que el día de hoy tengamos a una mujer presidenta, para que podamos votar, para que podamos estudiar, para que podamos transitar en una ciudad solas, ¿no? Falta mucho por hacer, porque no es lo mismo hablar de una mujer que vive en la ciudad, no es lo mismo hablar de una mujer que su contexto es ser madre de familia, una mujer que es soltera, que creo que eso es lo que a mí me ha beneficiado. Y no es que ser mamá sea malo, A mí me gustaría ser mamá en algún momento,
pero sí te pone en un punto todavía de privilegio inclusive o de ventaja, más bien ventaja porque las mujeres no tenemos aún privilegios completamente, pero pues yo no tuve que escoger entre que comieran unos niños que dependían de mí a mi proceso, ¿no? Algo que debo de resaltar es que, por ejemplo, en los ataques con ácido, la violencia ácida, que hoy la podemos nombrar así, el 95% de los agresores son la pareja sentimental. ¿Y qué pasa cuando la pareja sentimental tenía hijos con la compañera que fue agredida? Pues ella tiene que escoger entre que coman sus hijos y abandona su proceso. Claro. El hecho de que no lleve o no le dé continuidad al proceso o no denuncie no quiere decir que no pasó. Tiene que haber estadísticas, que es lo que establecimos en esta reforma, porque no había un padrón, un registro de mujeres que habían sido quemadas. Hay que dejar en claro que esto nos... quemar a una mujer nos coloca en cientos de años atrás, en donde en este momento creo yo que no podemos presumir ni sentirnos completamente orgullosos de avances científicos y tecnológicos cuando tenemos un atraso social en cuanto a los derechos de las mujeres. Y que, pues bueno, falta mucho por hacer. Ha habido factores que interrumpen o tratan de frustrar esta lucha, como es el propio factor político, el económico, el racismo, lo que te comentaba, el clasismo, porque no se puede poner en una balanza de qué mujer vale más, porque todas valemos lo mismo independientemente de a qué nos dediquemos y los contextos o territorios que habitamos, ¿no? Pero precisamente para eso son estos espacios, para hacer evidente la decadencia o las situaciones que no permiten que sigamos caminando en el ritmo que ya hemos establecido desde antes que yo naciera. Sí, creo que al final me parece interesantísimo ese punto. Estás describiendo una lucha contra un entramado de sistemas, contra un entramado de estructuras, llámense poder político, poder económico, pero también desigualdad, pobreza, medios de comunicación, ideas culturales masificadas. No es una lucha sencilla, ni mucho menos. Y digo, ya sé que no te lo tengo que decir a ti, ¿no? Pero es una lucha que vale la pena y que creo yo es una de las cosas buenas de este siglo XXI que esté pasando. Hablabas ahorita sobre esa cifra del 95%. El 95% de las personas que sufren violencia ácida, quien la cometió fue su pareja sentimental. ¿Qué otros datos tenemos sobre este fenómeno en México y cuáles son los obstáculos a obtener datos sobre este fenómeno en México? Mira, hay dos tipos de datos. Los primeros son los que tenemos entre nosotras, entre las mujeres que nos hemos conocido, y cuando nos contamos nuestras historias caemos en la conclusión de que no somos de un nivel socioeconómico por lo menos medio bajo, sino que es bajo, somos mujeres racializadas, la agresión fue cometida por el novio, por el esposo. Y estos datos los fuimos como que juntando nosotras. En su momento, cuando hubo denuncias o las situaciones se vuelven mediáticas, es que comienza a haber destellos de interés por parte del gobierno, y en su momento la que era la CONAVIM sí hizo como una evaluación o un conteo, y fue un dato que me sorprendió mucho, porque en 2022, en el primer semestre del 2022, detectan 222 amenazas, de las cuales 42 actos fueron perpetrados y ya no le dan continuidad. Por eso es que cuando se aprueba la ley, dentro de lo que se solicitaba en la reforma era que existiera un padrón, un registro de víctimas en donde se le obligara, y fíjate, a través de las leyes tenemos que ser reiterativas de lo que tienen que hacer. Por supuesto. Que el sector salud le informe a la autoridad ministerial independientemente si existe denuncia o no, porque son casos que se tienen que contabilizar. ¿Por qué se tienen que contabilizar? Porque la legislación nos ha puesto mucho el pie cuando nos dicen, por ejemplo, en Colima a mí me habían dicho en un primer momento, es que nosotros aquí no han agredido a ninguna. Y yo lo que les decía, ¿y tú qué sabes? Uh-huh. Primero, para denunciar no es sencillo. Estás en el hospital y no vas a ir a la fiscalía. No se da siempre aviso, no se da parte a la autoridad ministerial.
Y algo que tenemos que entender que cuando se hacen reformas también se cumple la función de prevención. Porque yo siempre pongo el ejemplo, mientras no se castigue a un agresor, tú imagínate que vas, no sé, en periférico y ves uno de esos espectaculares y la primera imagen sería una mujer con un bote de ácido y ven, te invito a que me quemes porque de todos modos no te va a pasar nada. En eso están cayendo con su negligencia las autoridades. Entonces, eso es lo que nos pone un poco, nos frena un poco a través de la legislación. Por eso es que siempre les digo que es necesario establecer foros en donde el legislador o la legisladora se involucre y se empape del tema, porque normalmente los que legislan pues son los primos de alguien que ya legisló, el sobrino, etcétera. Son personas que estudiaron derecho, ciencias políticas, pero no son médicos, no son expertos, no son todo ese grupo interdisciplinario que nos ayuda a nosotras en los procesos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que tenemos de datos. Son datos escasos. El gobierno ya no le dio continuidad desde el primer semestre del 2022 a la fecha. Y si no tenemos datos, no tenemos cómo respaldar un fundamento de por qué es necesaria esa reforma, por qué es necesario reformar la ley de acceso y el código penal de cada estado. Sí, es un círculo vicioso al final, porque te piden datos para aprobar la reforma que tipificaría el delito, pero como no lo tienen tipificado, no hay datos. O sea, al final hay una cifra negra enorme que un poco aludiendo a esto que decías de Colima. El tema también es que no lo están buscando, no lo tienen reglamentado. Ellos pasa esto y lo registran como otra cosa por completo. Entonces es imposible en realidad tener datos sobre esto sin que esté tipificado, ¿o estoy en lo incorrecto? Así es. Además que también es muy importante sentarse y leer correctamente las reformas que se han aprobado, porque algo que me pasó, por ejemplo, en Aguascalientes, es que de repente dicen, oye, que ya van a aprobar la ley Malena en Aguascalientes y yo pues no sabía. Y de pronto agarran solamente el tema como un estandarte político para hacerse publicidad. Contacté en su momento al diputado y le dije, oiga, vi que metió usted esta iniciativa, pero la esencia es que se agregue el nuevo concepto de una nueva violencia, que es violencia ácida, que conlleva cuando quemas a una mujer por distintos tipos de ácidos, sustancias químicas corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes o líquidos en altas temperaturas. Le digo, y pues que se catalogue en el Código Penal no como lesiones, porque lo había puesto como lesiones. ¿Por qué por lesiones no? Sí, es una agresión que físicamente se ve, pero cuando nos mandan al apartado de agresiones o lesiones y violencia familiar, nada más en la lesión física o violencia física es un mar. Violencia física es un rasguño, un moretón, y esto no es un moretón. Por supuesto. Te dañan el órgano más extenso del cuerpo. Y es algo que me di cuenta, por ejemplo, en algunos foros acá en la Ciudad de México, que las propias autoridades pensaban que ¿cómo se nos olvidan las clases primarias? Pensaban que cuando hablamos de órganos, hablamos de algo interno y la piel es el órgano más extenso del cuerpo. Establecimos como tentativa de feminicidio cuando existe amputación. O sea, la tentativa va a suceder en automático. ¿Por qué? Cuando te vacían alguno de estos líquidos, las quemaduras son de segundo grado mixto o tercer grado, lo que necesita que se retire esa piel porque ya no sirve y se recurra a injertos. Cuando se retira esa piel, se daña esa área de piel, existe amputación. Existe amputación en algunas orejas, en el ojo, o en los órganos, en las partes sexuales. Entonces, así es como se tenía que tipificar. ¿Y sabes qué me dijo el legislador? ¿También querías participar? Y yo, pues claro, no se trata solamente del nombre, sino de la esencia de la reforma, ¿no? Sí, ¿para qué quieres una reforma que se llame así si no combate el punto esencial? Así que es lo que estamos buscando. Sí, estoy de acuerdo. Creo que es uno de esos temas en donde hay tanta ignorancia y tanta
tan poco interés de genuinamente divulgarlo y genuinamente meternos a ver qué se necesita, pero al final lo que están buscando ustedes promover es cambios importantes a los códigos penales para que esto se empiece a considerar un delito específico en tentativa de feminicidio. De feminicidio, ¿no? Así es. Y entonces en la Cámara de Senadores esto está congelado. Sí, porque la legislación cambió y ya no... Nosotros llevamos una recolección de firmas que fueron aproximadamente 30,000 firmas, un poquito más, para llevar como el respaldo social de que no solamente iba Malena, iban más víctimas y sobrevivientes, sino que la propia sociedad lo estaba pidiendo, pero ya no aprobaron nada. Cambia la legislación, algunas de esas legisladoras continúan y ya las busqué en su momento, pero no me contestan. Y para mí es muy lamentable porque son mujeres. Me acerqué a ellas, les conté todo lo que les estoy contando ahorita en este momento, sino es que inclusive más específico. Y pareciera que hay oídos sordos y existe todavía mucha indolencia, frivolidad, porque a veces retoman el tema cuando les es conveniente a ellas, a ellos, no a nosotras. Y acá, lejos de ayudar, lo único que dejan en evidencia es que no les interesamos. Uh-huh. Y esto no puede ser posible, no más cuando estamos hablando de un cambio de gobierno en donde las mujeres importan y deberían importar al doble o al triple. Ahorita decías algo muy interesante porque dijiste la frase cifra negra. En México dicen que matan a más de 10 mujeres, a 10, 11. Hay cifras que dicen 10.5 y yo, ¿cómo? ¿De dónde sacan el 0.5? A la mitad de un cuerpo, ¿qué les pasa? Uh-huh. Pero al día, todos los días. Todos los días. Pero sí hay una cifra negra. ¿Por qué? Porque no todos se van bajo la categoría de tentativa o el feminicidio, sino que cuando no hay perspectiva de género los nombran homicidio. Uh-huh. Y esto tampoco toman en cuenta las mujeres o a la familia de una mujer que mataron que no denunció. Uh-huh. Porque no quiere problemas, porque no tiene las herramientas, la economía para hacerlo. Y tampoco se habla de las mujeres desaparecidas. Mucho menos se va a hablar de las mujeres en contextos indígenas en donde valen más los usos y costumbres que la fiscalía, uh-huh. ¿no? Entonces la cifra negra podría ser al doble, al triple o 4 veces más. Sí, sí. ¿No? O más. Y los ataques con ácido es lo mismo. Recordemos que la violencia ácida no es como en mi caso, ¿no? Que fue el 80% del cuerpo. Es más. Podemos hablar de compañeras. En su momento en Nayarit me sorprendió mucho que se acercó una compañera y dice, me da mucho gusto que aprueben aquí la ley, pero pues yo no entraría. Y le digo, ¿por qué? Porque a mí me quemó mi esposo mis ojos con cola loca. Y le digo, claro que entra, eso es violencia uh-huh. ácida también. Uh-huh. Porque recordemos que son varios líquidos tóxicos, irritantes, inflamables, los que pueden dañar el cuerpo de una mujer. No necesariamente en la extensión que yo, pero que mientras te quemen alguna parte del cuerpo, eso es violencia ácida y se tiene que comenzar a entender. Pero pues para eso necesitamos hablarlo y hablarlo hasta que se empiece a crear más. Ahorita hay mucha conciencia social, pero no basta. Necesitamos que el mensaje quede claro y que sobre todo dentro de esa claridad sepan que es algo grave y que ya no puede pasar porque no somos las brujas de la Edad Media, ¿no? Esas mujeres valientes, independientes, libres, ¿no? Ahorita ha habido una evolución, pero en la manera en cómo nos queman, ¿no? Ya hay líquidos diferentes para quemar, pero aún así es una exhibida y un mensaje a la sociedad de que ni te atrevas a querer ser libre, ¿eh? Porque eres quemada. Y tenemos tan normalizada esa palabra que a mí no me gusta y en algún momento se lo comenté a Olimpia Coralmelo porque cuando hablamos de quemar, quémala en el Face, quémala en redes. Claro. Quemar, hemos normalizado. Inclusive actualmente senador con otro tipo de ley que le quería agandallar a una compañera de la ley de 3 de 3 y la ley Sabina, decía, vamos a hacer la ley quemón. O sea,
la palabra quemar ha sido tan normalizada que cuando suceden hechos de esta índole, pareciera que pasan desapercibidos o que no importan o que son normal. Y no debería de ser así. Y creo que ahí radica la importancia de que precisamente quienes promueven estas iniciativas en las diferentes partes del país lo hagan con pleno entendimiento del fenómeno, y creo que a eso aludías con el diputado de Aguascalientes. Al final hay una razón para decir con líquidos a altas temperaturas, con sustancias ácidas, etcétera. O sea, hay que enlistarlo y nombrarlo, porque tal vez él no se da cuenta y tal vez mucha gente no se da cuenta, pero si lo redactas de cierta forma, tal vez dejas excluidas a muchas personas que sobrevivieron a este tipo de cosas. Entonces, hay una sensibilidad importantísima a esto, y esto se tiene que impulsar con verdadera convicción y pleno entendimiento de cuál es el fenómeno del que estamos hablando. Así es, y como te decía, aunque faltan varios estados, ahorita 13 estados lo tienen tipificado, pero no de la manera adecuada. Por ejemplo, Oaxaca fue el primer estado que lo tipificó, y yo entiendo que había como este desfase porque era una agresión de la que poco se hablaba o no era conocida, como por ejemplo en Colombia, que Natalia Ponce de León hizo un trabajo extraordinario también allá, porque es el pan de cada día de las mujeres, sino que en Oaxaca fue el primer estado, pero lo tipifica como lesiones en razón de género, pero los juzgadores no entienden qué es el género, ¿no? Entonces, de esos 13 estados, los que lo tipificaron como tentativa de feminicidio actualmente fue Puebla, Ciudad de México, Baja California, Veracruz, Colima, que no quería, Guerrero, Campeche, Quintana Roo, pero todavía faltan varios estados. Por ejemplo, Chiapas lo tiene en la congeladora, ya hay una nueva legislación. Allá hay también casos como el caso de la compañera Dulce, que por tener una preferencia sexual diferente, pertenecer a la comunidad diversa, la quemaron, siendo ella policía, sus propios compañeros la quemaron, ¿no? Entonces, todos estos casos tienen que ser escuchados, no solamente el mío, porque como lo dije hace rato y lo voy a repetir, si se habla solamente del mío, se cae en el egocentrismo y en la vanidad. Y somos muchas mujeres las que tienen que ser escuchadas y que se tienen que tomar en cuenta para que estas reformas se sigan reformando, valga la redundancia, porque tiene que tener diferentes ópticas de acuerdo a los contextos que se viven en ese lugar. Y tiene que haber mecanismos sólidos para responder a eso de lo que se está tipificando. Al final, tú lo decías cuando platicaste, cuando se hizo la iniciativa en Puebla. A esto tienes que meter peritos, médicos, abogados, sociólogos, no sé qué cantidad de gente para que verdaderamente se haga una ley integral que no tenga vacíos. Pero ¿consideras que estos 3 estados, aunque tal vez no haya una que te convenza al 100%, es un avance importante que ya esté por lo menos tipificado, aunque tal vez no de la forma 100% correcta? Sí, es un avance bastante significativo, por lo menos que se haya reconocido la violencia ácida, porque no se entendía, ¿no? Te decía, nos mandaban a la violencia familiar, a las lesiones, que es un mar, pero ya por comenzar a nombrar de qué trata esta violencia, yo creo que es un avance bastante significativo, que desde luego lo que te decía, se tiene que seguir reformando, inclusive en los estados en donde se pudo tipificar como tentativa de feminicidio, se tiene que seguir reformando porque los contextos de las mujeres son diferentes, ¿no? De acuerdo al territorio varía, porque cada territorio, aunque nos rige una cultura general en todo el país, cada territorio pues tiene usos y costumbres diferentes, una identidad. No es lo mismo el folclore de Oaxaca que lo que se vive en la Ciudad de México, lo que se puede vivir en Mérida, ¿no? Y creo que con esto también hacemos mucha referencia a la comunidad diversa, que también es discriminada, que también es violentada por este tipo de violencia, y que se tiene que hacer un énfasis. Por ejemplo, en Oaxaca, la comunidad Mushe, que no son trans, pero tampoco son gays, forma parte de una identidad cultural que se tiene que tomar en cuenta y que tiene que ser valorada, ¿no? Para que se pueda seguir reformando de una manera adecuada, y que más allá de ser inclusiva, también pueda ser incluyente esta reforma. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que ahí incluimos hasta otro número negro, que es el de las personas de la comunidad diversa. Al final me parece que son
2 los estados en los que están reconocidas las personas trans. Estamos en 2024, ¿no? Necesitamos avances en esa materia también, y en donde las dos chocan y bueno, se juntan y hay una intersección. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Hay que incluir a los diferentes grupos también que sufren de estos casos. Y también hablar de las autoridades, porque la única reforma que sí estableció castigar y retirar del cargo público a una autoridad que no haga su trabajo, que se coluda con el agresor, fue Quintana Roo. Pero las demás entidades no lo hicieron. También sería cuestión de proponerlo para que se pueda ampliar esta reforma. ¿Y cómo lo hizo Quintana Roo? Pues ellos se basaron justamente en mi caso, porque yo les comentaba esto que comenté aquí sobre los jueces que se han prestado a coludirse con el agresor, sobre los magistrados, sobre los fiscales, los propios gobernadores en su momento, y a ellos les llamaba la atención esta situación porque decían, bueno, es que siempre nos evocamos a la víctima, lo que necesita la víctima, pero creo que algo que también le interrumpe el proceso pues son las autoridades, y es que tuvieron la maravillosa idea, no fue mía, que dijeron, también hay que castigar a los que se coluden, a los que les interrumpen este procedimiento jurídico, y pues lo terminaron haciendo, y para mí pues fue maravilloso, ¿no? Porque es algo que yo no se me había ocurrido, a pesar de que lo vivo y lo vivimos varias compañeras, todas me atrevería a decir, pero que se tiene que tomar con humildad, yo creo, en otros estados de la República para poderlo llevar al suyo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, y hablando de las autoridades, a ver, no quiero politizar esto innecesariamente, pero tú eres una persona que ha tenido que vivir a flor de piel el contacto con el sistema de justicia en México. ¿Y cómo vemos la reforma? ¿Crees que eso va a ayudar, tú habiéndolo visto tan de cerca? Pues yo creo que en ese tema yo no conozco completamente. Hace unos días estaba viendo que a través de unas pelotitas están quitando a jueces, y algo que sí me llama la atención es que, y lo que podría decir en este momento es que de alguna manera cuando son las elecciones populares pocas veces sabemos quiénes son nuestros legisladores probables, ¿no? Y yo creo que acá sería más bien un llamado, la reforma ya está, pero sería un llamado a la sociedad a que por favor investiguen qué jueces y qué magistrados están levantando la mano para ocupar el cargo, porque pues al final es alguien que vamos a elegir, pero que tenemos que elegir en completa responsabilidad. Porque no podemos decir, pues ya, por ejemplo, yo veía que había mucho debate en redes sociales de que sí, que el pueblo manda y que debemos de votar. Y hace unos días publiqué, ¿sabías que en Oaxaca estas personas son las que quieren ser magistradas y jueces? Y casi no me hicieron caso, ¿no? Y digo, entonces, ¿dónde está la voluntad también de investigar, de saber y tener esa responsabilidad, ¿no? Porque nosotros socialmente tendremos que deberíamos de ser individuos responsables, pero no lo estamos siendo. Entonces yo creo que acá el cuestionamiento es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque las cosas ya están, la reforma ya está la estructura, ya está cómo se va a regir. Ahora nosotros, ¿de qué nos vamos a hacer responsables? Sí, hay que poner atención, presionar, demandar como ciudadanía. Creo que al final tu caso ha sido un ejemplo muy positivo de lo que se puede hacer desde las redes sociales, desde la presión pública, para que no se cometan más injusticias y más atropellos en este país. Claro, y también dejar en claro que no es porque el capricho de Malena y que gracias a la presión mediática no hicieron lo incorrecto. La presión mediática sirvió o tiene la función de evidenciar lo que están haciendo mal, no de frenar porque queremos frenar cosas, ¿no? Sino que ha sido siempre para evidenciar el mal actuar de las autoridades. Se ha manejado mucho en redes sociales por el agresor, Juan Antonio Vera Carrizal, que yo no tengo nada, pero que es un capricho mío. Imagínate, está hablando de una mujercita caprichosa, como tildan a muchas compañeras. No se trata de capricho, se trata de evidenciar lo que a través de su poder tratan de interrumpir, que es un proceso de justicia
no solamente para mí es el mensaje, sino el mensaje es para todas las compañeras y el mensaje es que ni se atrevan a denunciar porque de todos modos no va a pasar nada, ¿no? Y condensando tu lucha en la actualidad, sé que el proceso legal en el que estamos está suspendido por ahorita porque se fueron a paro los integrantes del Poder Judicial Federal, pero ¿qué buscas tú específicamente? ¿Qué pides y qué quieres que se haga en los próximos 6 meses en relación a tu caso? Bueno, pues solamente que hagan lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Ahorita estamos estoy a la espera de que cesen por completo al juez José Gabriel Ramírez Montaño. Y la segunda es que el juez resuelva los amparos que Juan Antonio Vera Carrizal promovió, que por supuesto no le asiste la razón. Y en tercer lugar, pues que se haga la reposición del proceso como es la legalidad. ¿Qué es la reposición del proceso? Todo lo que viví a partir de junio con mi familia, en donde fueron a fungir como testimonios, en donde yo di mi propia testimonial, en donde participaron otros testimonios, los peritajes, este debate con la defensa, se va a tener que reponer. ¿Es cansado? Sí. Pero se tiene que reponer por la misma situación jurídica que se está viviendo de la corrupción que ejerció el agresor junto con el juez. No sé cuándo me fije en la fecha de audiencia. Primero me habían dicho que iba a ser a finales de agosto, fijaron 2 fechas, creo que era 21 y luego 29, después se vino el paro, después todo se suspendió. Entonces, a partir de que me den fecha, se va a dar inicio nuevamente a la audiencia de juicio oral y pues esperamos la sentencia condenatoria que equivale a más de 40 años de prisión para Juan Antonio Vera Carrizal, para todos los implicados y por supuesto para ti, Juan Antonio Vera Hernández, que te estoy buscando y no me voy a cansar hasta lograrlo. Y creo que al final la sentencia, y claro, tú estás buscando la sentencia condenatoria, pero inclusive quienes cometieron la agresión merecen una sentencia, merecen que esto se cierre y que se termine y que haya justicia, ¿no? Sí, porque mira, es cansado para las dos partes. Yo en algún momento fui acusada dentro de las audiencias por el mismo juez en donde decía que yo estoy haciendo todo por alargar el proceso, cuando soy la primera interesada en que esta pesadilla termine, porque ya invertí 5 años de mi tiempo y que yo quiero vivir, yo sé que mi vida no va a ser normal como la de alguien de mi edad, pero algo que deseo con todo el corazón es continuar esos 26 años de edad. Actualmente tengo 31, pero yo me quedé en mis 26 y quiero que esos 26 comiencen a transcurrir haciendo lo que a mí me gusta, que es terminar mi carrera. Quiero tener una fundación, en eso estoy ahorita, y hacer uno de mis sueños, que es una cafetería. Yo sueño con una cafetería y ser esa chica normal que siempre soñé. Y otra vez, no estás pidiendo nada que no te toque y que no te corresponda. Malena, muchísimas gracias por venir. En serio, no sabes cuánto lo agradecemos y cuánto te admiramos también. Estamos de tu lado en esta lucha y dispuestos a hacer lo que necesites. No sé si tienes algún mensaje para la gente que nos está viendo. Pues agradecer. Algo que me enseñaron mis papás es siempre dar las gracias y en este proceso tan duro, tan complicado, yo quiero agradecerte a ti que me estás escuchando. Yo no estuviera aquí si no fuera por ti. Yo me debo a la sociedad mexicana, me debo a la lucha de mis compañeras y también a la solidaridad de los hombres, los varones que han intentado deconstruirse y hacer esta conciencia tan necesaria que merecemos todos por el bien de todas las y los mexicanos. Y para decirte que gracias a ti no me he rendido, que voy a seguir buscando justicia, porque la justicia la justicia jurídica no solamente va a ser para mí, sino va a ser para tu hermana, para tu hija, para tu compañera de vida, para tus sobrinas, ¿no? Y con esto yo pienso mucho en mi sobrinita y me encanta hacer alusión a ella. Ella tiene 1 año de edad y recuerdo que cuando nació yo llegué tarde a conocerla a Oaxaca porque andaba en reuniones con las compañeras feministas. Y cuando la conocí le dije, discúlpame, Ita. Ella se llama Italú,
que significa flor bonita en mixteco. Ujú. Le pusimos así, me incluyo que le pusimos así, porque de pronto en las pancartas de las compañeras dicen, somos la semilla. Y sí, yo entendí que ellas iban a ser la flor. Y le dije a Ita, discúlpame, mi amor, que no pude venir antes, pero estaba con las compañeras para que algún día, cuando tú crezcas, tú y tus futuras amigas no tengan miedo. Por eso es nuestra lucha. Y estoy segura que va a suceder. Muchas gracias. Totalmente, totalmente. En serio, no sabes cómo respeto y admiro tu lucha. Te felicito por lo que has logrado hacer. Eres un modelo a seguir. Y aquí seguimos al pendiente. Muchas gracias. Gracias por el espacio y por ser un buen aliado. Malena, gracias a ti. Gracias a todos los que nos vieron hoy. Cuéntenos qué les pareció la entrevista con Malena. Síganos en Salvaje Podcast. Sigan a El Desorden Estudio. Aquí mi hermano Miguel, el productor de Las Estrellas y el mejor productor de todo México. Síganos en Política Salvaje y muchas gracias. Salvaje Podcast. Salvaje Podcast.